Durante años hubo una pregunta que no me dejaba en paz. No era una duda superficial. No era una simple curiosidad pasajera. Era una de esas preguntas que regresan en silencio cuando apagas la luz por la noche. Una de esas inquietudes que parecen pequeñas al principio, pero que con el tiempo empiezan a abrir grietas en tu manera de entender el mundo. La pregunta era simple. ¿Por qué la Biblia no habla claramente de los dinosaurios? Puede parecer un tema menor. Puede parecer irrelevante frente a asuntos como la salvación, la fe o la vida eterna. Pero cuanto más lo pensaba, más extraño me resultaba. La Biblia menciona animales pequeños y comunes. Habla de hormigas, de palomas, de ovejas, de asnos, de bueyes. Describe cuervos, leones, serpientes, langostas. En Levítico capítulo 11 encontramos listas detalladas de criaturas puras e impuras. En Proverbios capítulo 6, versículo 6, se nos dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. La Escritura dedica espacio a una hormiga. En Job capítulo 39, Dios describe con precisión cómo el león acecha a su presa, cómo el cuervo alimenta a sus crías, cómo la cabra montés para en los montes, cómo el avestruz corre por el desierto. Son imágenes vívidas, concretas, llenas de intención. La Biblia sabe hablar de animales cuando quiere hacerlo. Y sin embargo, guarda silencio sobre las criaturas más imponentes que jamás caminaron sobre la tierra. Seres de decenas de toneladas. Bestias que dominaron continentes enteros. Animales que, según la ciencia, gobernaron el planeta durante más de 160 millones de años. No estamos hablando de criaturas mitológicas. Tenemos sus huesos. Tenemos sus huellas fosilizadas. Tenemos esqueletos completos exhibidos en museos alrededor del mundo. La paleontología no duda de su existencia. La geología tampoco. La historia del planeta está grabada en piedra, y esa historia está llena de gigantes. Entonces, ¿por qué cuando abrimos Génesis no encontramos una mención directa y clara de ellos? Crecí dentro de la iglesia. Escuché predicaciones desde pequeño. Estudié la Biblia con atención. Leí y releí el relato de la creación. Y siempre me quedaba esa sensación incómoda. Dios le dio a Adán la tarea de poner nombre a todos los animales. A todos. Génesis nos muestra a un hombre contemplando la creación, observando criaturas, nombrándolas una por una. Pero nunca vemos a Adán frente a un tiranosaurio. Nunca vemos a Noé intentando subir un velociraptor al arca. Nunca vemos a un profeta describiendo una criatura terrestre de 30 metros de largo. Es razonable pensar que la Biblia mencionaría hormigas, pero ignoraría por completo a animales que harían ver a un elefante como algo pequeño. Algo no encaja. Porque la Escritura es sorprendentemente específica en muchos detalles. En Números capítulo 22 no se dice simplemente que un animal habló. Se especifica que fue una asna la que habló a Balaam. En un Reyes capítulo 17 no se menciona vagamente que aves alimentaron a Elías. Se dice claramente que fueron cuervos. En Jonás capítulo 2 no se habla de un pez cualquiera, sino de un gran pez preparado por Dios. Hay precisión. Hay intención. Hay detalle. Entonces, ¿por qué con los dinosaurios sería diferente? Si hubieran convivido con los seres humanos en tiempos bíblicos, si hubieran formado parte del escenario cotidiano, ¿no merecerían al menos una mención directa? Imagina por un momento el impacto visual de un brachiosaurio de 25 metros alzando su cuello sobre el horizonte. Imagina a una criatura con una mordida capaz de triturar huesos caminando por los mismos campos donde pastaban las ovejas. ¿De verdad la Biblia pasaría algo así por alto? Durante mucho tiempo pensé que este era uno de esos temas donde fe y ciencia simplemente no se podían reconciliar. Una especie de tensión inevitable. Pero mientras más estudiaba, más entendía que quizá el problema no estaba en la Biblia, sino en la manera en que la leíamos. Tal vez estábamos buscando la respuesta en el lugar equivocado. Tal vez el silencio no era un descuido. Tal vez había algo entre líneas que no habíamos visto. Y entonces apareció otro elemento intrigante. Todas las culturas antiguas del mundo, sin excepción, hablaron de criaturas gigantes parecidas a dragones. Babilonia tenía relatos sobre Tiamat. Egipto hablaba de Apophis. En Mesopotamia se describían monstruos primordiales. En China, Europa y América surgieron leyendas de reptiles colosales y serpientes gigantes. Civilizaciones separadas por océanos. Pueblos sin contacto entre sí. Y todos coincidiendo en la imagen de criaturas enormes, reptilianas,
poderosas, dragones alados, serpientes colosales, monstruos marinos indomables. ¿Coincidencia? Hay 3 posibilidades. La primera, todas las culturas del mundo inventaron la misma criatura por pura imaginación colectiva. La segunda, existe un arquetipo psicológico universal que impulsa al ser humano a imaginar dragones. La tercera, esas historias podrían estar basadas en recuerdos distorsionados de algo que realmente existió en el pasado. Cuando un patrón se repite tantas veces a lo largo de la historia humana, vale la pena detenerse. Tal vez el silencio bíblico no sea absoluto. Tal vez no se trate de ausencia. Tal vez se trate de lenguaje. Fue entonces cuando llegué a uno de los pasajes más desconcertantes de toda la Escritura. Un texto que durante siglos ha generado debate. Un capítulo que muchos leen sin detenerse realmente a analizarlo. Job capítulo 40. Allí comienza a abrirse una puerta hacia un misterio enorme. Y cuando esa puerta se entreabre, el panorama cambia por completo. El libro de Job es uno de los textos más profundos y poéticos de toda la Biblia. Es un libro que no teme enfrentarse al dolor, a la injusticia aparente, al silencio de Dios. Durante capítulos enteros, Job cuestiona, sus amigos argumentan, el sufrimiento se expone sin filtros. Y entonces, cuando el debate humano se agota, Dios mismo responde. No lo hace dando explicaciones filosóficas. No lo hace resolviendo cada incógnita. Lo hace mostrando su grandeza a través de la creación. En Job capítulo 38 y 39, el Señor lanza una serie de preguntas que desarman cualquier pretensión humana de comprenderlo todo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Es una sucesión de imágenes poderosas. Dios habla de constelaciones, de tormentas, de animales salvajes. Le muestra a Job la complejidad del universo. Y en medio de esa revelación aparece algo completamente inesperado. Job capítulo 40, versículo 15. Contempla ahora al Behemoth, que yo hice contigo. Él come hierba como el buey. Detente en esa frase. Que yo hice contigo. Eso implica que esta criatura fue creada en el mismo marco general que el ser humano. No es presentada como una leyenda, ni como una metáfora abstracta. Es algo real dentro del discurso divino. Y luego viene la descripción. He aquí que su fuerza está en sus lomos, y su poder en los músculos de su vientre. Cuando quiere, mueve su cola como un cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce. Sus miembros como barras de hierro. Job 40, 16-18. Lee esas palabras despacio. Su cola como un cedro. Un cedro del Líbano no es una rama fina. Es un árbol alto, grueso, sólido. Un símbolo de fortaleza en el mundo antiguo. ¿Qué animal actual tiene una cola comparable a un tronco de cedro? Durante siglos, muchos intérpretes han sugerido que el Behemoth podría ser un hipopótamo. Otros han propuesto que se trata de un elefante. Pero observa con honestidad. La cola del hipopótamo es corta y delgada. La del elefante es larga, sí, pero estrecha y flexible. Ninguna de ellas se asemeja remotamente a un cedro. Sin embargo, piensa en un saurópodo, un brachiosaurio, un diplodocus, un argentinosaurio. Herbívoros gigantescos, con colas masivas, musculosas, de varios metros de longitud. Estructuras poderosas capaces de equilibrar toneladas de peso corporal. Él es el principal de las obras de Dios. Job 40 horas y 19 minutos. El principal. La palabra transmite la idea de lo más destacado, lo más imponente dentro del conjunto. ¿Encaja mejor esa expresión con un hipopótamo? ¿O con una criatura colosal de 80 toneladas? El texto continúa describiendo que habita cerca de los ríos, que se alimenta de abundante vegetación, que no teme cuando el Jordán se desborda. Es una imagen de tamaño, estabilidad y poder. Cuanto más se analiza el pasaje, más difícil resulta encajarlo cómodamente dentro de las categorías de animales actuales. Pero la sorpresa no termina ahí. Porque inmediatamente después, en el capítulo siguiente, aparece otra criatura aún más impactante. Job capítulo 41. El Leviatán. 34 versículos dedicados a describirlo. ¿Podrás tú pescar al Leviatán con anzuelo? Job 41, 1. De su boca salen antorchas. Chispas de fuego saltan de ella.
De sus narices sale humo. Job 41, 19-20. Cuando se levanta, tiemblan los valientes. Job 41 horas y 25 minutos. La descripción es intensa, casi aterradora. Muchos estudiosos modernos sostienen que el Leviatán es simplemente un cocodrilo. Pero seamos francos. ¿Has visto alguna vez a un cocodrilo lanzar fuego por la boca? ¿Has visto humo salir de sus narices? ¿Has visto hombres temblar de terror ante su sola presencia hasta el punto de que el texto lo describa como prácticamente invencible? La palabra hebrea utilizada aquí es tanín. Y esa palabra puede traducirse como gran criatura, monstruo marino o dragón. En Génesis capítulo 1, versículo 21, se utiliza el mismo término. Y creó Dios los grandes tanín. Grandes criaturas marinas. Grandes monstruos. La Biblia no emplea la palabra dinosaurio, porque ese término fue acuñado en el siglo XIX. No existía en el vocabulario antiguo. Pero sí utiliza expresiones que evocan seres enormes, extraordinarios, fuera de lo común. Ahora observa el cuadro completo. En un libro escrito miles de años antes de que la paleontología moderna existiera, se describen dos criaturas. Una terrestre, herbívora, de fuerza monumental, con cola comparable a un cedro. Otra marina, aterradora, casi imposible de dominar, asociada al término dragón. Ningún animal actual encaja plenamente con ambas descripciones. Pero varias especies extintas sí podrían hacerlo con mayor naturalidad. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si el Behemoth y el Leviatán son referencias a criaturas semejantes a dinosaurios o reptiles gigantes del pasado, entonces eso implicaría que estos animales existieron en el mismo marco temporal que el ser humano. Pero la ciencia establece que los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 66 millones de años. Muchísimo antes de la aparición del Homo sapiens. Entonces, ¿qué hacemos con esa tensión? ¿Estamos frente a una contradicción? ¿O frente a una interpretación incompleta? Tal vez el problema no sea que la Biblia y la ciencia estén en guerra. Tal vez el problema sea que estamos asumiendo que Génesis describe la creación de manera lineal, inmediata y sin espacios intermedios. Y es aquí donde entramos en un territorio aún más profundo. Porque todo podría depender de dos versículos que la mayoría de las personas ha leído sin detenerse realmente a analizarlos. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y Génesis capítulo 1, versículo 2. Entre esas dos líneas podría esconderse una historia que cambia completamente el panorama. Y ahí es donde el misterio se vuelve verdaderamente grande. Todo comienza con una frase que parece sencilla, casi elemental, pero que encierra una profundidad inmensa. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración majestuosa. No intenta demostrar nada. No argumenta. Simplemente afirma. Dios es el origen. Dios es el autor. Dios es el punto de partida de todo lo que existe. Pero inmediatamente después viene el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. A primera vista parece una continuación natural. Dios crea, y luego comienza a organizar lo que creó. Eso es lo que la mayoría de nosotros asumimos al leer el texto de manera rápida. Sin embargo, cuando se examina con más detenimiento el lenguaje original, aparece un detalle que cambia por completo la perspectiva. La palabra hebrea traducida como estaba es allá. Y esa palabra puede significar estaba, sí, pero también puede traducirse como llegó a ser o se volvió. Si se lee de esa manera, el versículo 2 podría decir, y la tierra se volvió desordenada y vacía. La diferencia es enorme, porque si la tierra se volvió caótica, eso implica que en algún momento no lo era. Ahora observa otro pasaje clave. Isaías capítulo 45, versículo 18 dice, porque así dice el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. La expresión en vano en hebreo es tohu. Es exactamente la misma palabra que en Génesis 1:2 se traduce como desordenada. Isaías afirma que Dios no creó la tierra en estado de tohu, es decir, no la creó desordenada o caótica. Pero Génesis 1:2 describe la tierra como desordenada y vacía. Entonces surge la tensión. Si Dios no la creó así, ¿por qué aparece así en el versículo 2? Hay dos caminos posibles.
El primero, asumir que se trata simplemente de una descripción inicial sin mayor implicación. El segundo, considerar que entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió algo que transformó una creación perfecta en un estado de caos. Y aquí entramos en una de las teorías más debatidas dentro del pensamiento cristiano, la posibilidad de un intervalo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Un periodo no especificado. Un espacio de tiempo indeterminado. Un capítulo anterior al relato de los 6 días. La Biblia sí habla de un evento cósmico que ocurrió antes de la humanidad, la caída de Lucifer. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15 declara: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15 añade: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Estos textos describen una rebelión espiritual anterior a la historia humana. Una caída, un juicio, una ruptura en el orden creado. Ahora piensa en esto con calma. Si hubo una rebelión celestial, si hubo un juicio divino previo a Adán, ¿es descabellado considerar que ese juicio tuvo repercusiones sobre la tierra? ¿Y si el estado desordenado y vacío de Génesis 1:2 no es el inicio absoluto de todo, sino el resultado de una catástrofe anterior? Existe otro pasaje que resulta sorprendentemente similar en su lenguaje. Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 26 dice: miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban. Miré, y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. Las expresiones asolada y vacía son las mismas que aparecen en Génesis 1:2. Jeremías describe un escenario de devastación total. Muchos interpretan este pasaje como una visión profética del futuro. Pero el texto no especifica claramente que esté hablando exclusivamente del futuro. El paralelismo lingüístico es innegable. Una tierra sin forma, sin luz, sin hombre, sin aves. Si conectamos estos elementos, comienza a formarse una secuencia posible. Génesis 1:1, Dios crea los cielos y la tierra. Un mundo completo. Un ecosistema desarrollado. Vida abundante. En ese periodo podrían haber existido criaturas gigantescas. Reptiles colosales. Seres que hoy conocemos a través de fósiles. Luego ocurre la rebelión espiritual. Un juicio. Una catástrofe que altera radicalmente la condición del planeta. La Tierra se vuelve desordenada y vacía. Y entonces, a partir de Génesis 1:3, comienza lo que podría entenderse como una restauración. Y dijo Dios: sea la luz. Los 6 días no necesariamente como la creación absoluta desde la nada, sino como el reacondicionamiento del planeta. Separación de luz y tinieblas. Ordenamiento de aguas. Aparición de tierra seca. Vegetación. Animales. Finalmente, el ser humano. En este escenario, Adán no sería el primer habitante que jamás pisó la tierra, sino el primer ser humano dentro de un mundo restaurado. Esto permitiría armonizar ciertos datos científicos sin negar la autoridad bíblica. La ciencia estudia las capas geológicas. Observa extinciones masivas. Habla de millones de años. La Biblia, por su parte, se enfoca en la historia espiritual de la humanidad. No está necesariamente describiendo el mismo periodo. En este marco, los dinosaurios no aparecen en el relato de Adán porque pertenecen a una era anterior. Una etapa cerrada. Un capítulo que terminó antes de que el ser humano respirara por primera vez. La extinción masiva de hace aproximadamente 66 millones de años, que la ciencia atribuye a un asteroide, podría ser vista, desde esta perspectiva, como parte de un juicio o de un evento catastrófico dentro de ese mundo anterior. Después de eso, silencio, oscuridad, caos, hasta que Dios decide comenzar una nueva historia. No estoy diciendo que esta sea la única interpretación posible, pero es una que intenta tomar en serio tanto la escritura como la evidencia del mundo natural. Y sobre todo, intenta responder a la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Por qué la Biblia no menciona directamente a los dinosaurios en la historia humana? Tal vez porque cuando el hombre fue creado, ellos ya no estaban. Tal vez pertenecen a un capítulo anterior al nuestro. Pero si eso es así, surge una pregunta aún más profunda.
¿Por qué Dios permitiría un mundo antes del nuestro? ¿Por qué millones de años de historia antes de la humanidad? ¿Por qué crear, permitir, y luego terminar una era completa? Ahí es donde la reflexión deja de ser geológica, y se vuelve profundamente teológica. Si existió un mundo anterior, si hubo una creación previa a la nuestra, entonces la pregunta ya no es científica. Es espiritual. Porque todo lo que Dios hace tiene propósito. Dios no actúa al azar. No experimenta. No improvisa. Isaías 46 horas y 10 minutos declara que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Eso significa que nada escapa a su plan eterno. Entonces, si antes del hombre hubo una rebelión en el cielo, si Lucifer cayó, si el orden se quebró, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del universo? Nos dice algo inquietante: el mal no comenzó en la tierra. El mal no nació en el corazón de Adán. Nació antes. Jesús mismo lo afirma en Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Apocalipsis 12, 7-9 describe una guerra en el cielo, donde el dragón es expulsado junto con sus ángeles. Hay un conflicto cósmico anterior a la humanidad. Eso cambia la perspectiva de Génesis. Porque entonces la creación del hombre no ocurre en un universo neutral, sino en un escenario donde ya ha habido rebelión. La tierra restaurada se convierte en el nuevo escenario del plan divino. Y el ser humano aparece como algo completamente distinto a todo lo anterior. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ninguna otra criatura recibe esa declaración. Ni ángeles, ni querubines, ni seres celestiales. Solo el hombre. Y aquí está el punto central. Si Lucifer se rebeló buscando exaltarse, buscando un trono, buscando gloria, Dios responde creando una criatura a su imagen. No para competir con él, sino para reflejarlo. El hombre no fue creado simplemente para existir. Fue creado para gobernar bajo autoridad divina. Y señoree, continúa Génesis 1:26. Eso sugiere algo impresionante. El dominio que Lucifer quiso arrebatar por orgullo, Dios lo delega al hombre por gracia. Ahora entiende la profundidad del conflicto. Si hubo una era anterior marcada por rebelión, y luego Dios establece al hombre como portador de su imagen, entonces la historia humana no es un accidente biológico. Es una respuesta divina. Es parte de un propósito eterno. Efesios 1:4 declara: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. Eso implica que el plan redentor ya estaba en la mente de Dios incluso antes de que la tierra fuera preparada para Adán. 1 Pedro 1:20 dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. La redención no fue un plan B. No fue una reacción tardía al pecado humano. Fue parte del diseño eterno. Entonces, si hubo un mundo anterior, si hubo caída angélica, si hubo juicio, todo eso ya estaba dentro del conocimiento perfecto de Dios. Nada lo sorprendió. Y aquí aparece una verdad aún más profunda. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. La muerte humana entra por el pecado de Adán. Pero si hubo muerte antes del hombre, como sugieren los fósiles, entonces esa muerte pertenecería a un orden distinto. Un orden previo. Un mundo diferente. Un sistema anterior. Eso preserva la coherencia teológica de Romanos. La muerte que afecta al hombre es consecuencia directa del pecado humano. La posible muerte en un mundo anterior no sería la misma categoría redentiva. Porque la historia bíblica no gira alrededor de dinosaurios. Gira alrededor del hombre y su relación con Dios. La Biblia no es un manual de paleontología. Es un relato de redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro es Cristo. Apocalipsis 13:8 lo llama el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo apunta hacia Él. Si hubo una creación previa que terminó en juicio, entonces la historia humana es la segunda gran escena del plan divino. La primera mostró la consecuencia de la rebelión. La segunda revela la profundidad de la gracia. Y ahora observa algo fascinante. En Génesis 1, después de cada día, Dios declara que es bueno. Pero después de crear al hombre, en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. En gran manera. Como si esta creación tuviera un peso distinto.
Un significado mayor. Un propósito culminante. Si la Tierra fue restaurada, entonces el hombre no nace en un experimento, sino en un escenario cuidadosamente preparado. Un escenario donde el conflicto espiritual ya existe. Por eso Efesios 6:12 afirma: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. El conflicto que comenzó en el cielo continúa en la tierra. Pero ahora hay algo que antes no existía. Redención. Cristo no vino a redimir ángeles caídos. Vino a redimir hombres. Hebreos 2:16 dice claramente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso significa que la humanidad ocupa un lugar único en el corazón de Dios. Si hubo un mundo antes del nuestro, no fue el clímax del plan. Fue el preludio. El verdadero centro es la relación entre Dios y el hombre. Y eso nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si Dios permitió una era anterior, si permitió rebelión, si permitió juicio, entonces su plan es más vasto de lo que imaginamos. No estamos viviendo el primer capítulo del universo. Estamos viviendo una parte de una historia eterna. Y esa historia no termina en Génesis. Ni siquiera termina en Apocalipsis 22. Continúa en la eternidad. Pero antes de llegar allí, necesitamos dar un paso más. Porque si el universo es más antiguo de lo que pensamos, y si la historia espiritual es más profunda de lo que vemos, entonces nuestra existencia tiene implicaciones que van mucho más allá de debates científicos. Eso nos conduce a una expansión aún más amplia. Si aceptamos por un momento que la historia del universo podría ser más extensa de lo que imaginamos, entonces debemos enfrentarnos a una realidad incómoda pero fascinante. Nuestra vida no es el inicio de todo. Somos parte de algo que nos precede. Y eso cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Vivimos en una cultura que coloca al ser humano en el centro absoluto. Pero la Biblia nos coloca dentro de un escenario mucho más amplio. Job 38, 4-7 registra una pregunta directa de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Antes de que el hombre existiera, ya había seres que celebraban la obra creadora. Había conciencia. Había adoración. Había estructura espiritual. Eso significa que el universo no comenzó en silencio. Comenzó con celebración. Pero en algún punto, si seguimos la línea que hemos desarrollado, esa armonía fue interrumpida. La rebelión introdujo ruptura. Y aquí surge una pregunta filosófica profunda. ¿Por qué Dios permitiría la posibilidad de rebelión en primer lugar? Porque donde no hay libertad, no hay amor verdadero. El amor forzado no es amor. La obediencia automática no es lealtad. La adoración programada no es adoración. Dios creó seres libres. Y la libertad implica la posibilidad de elección. La caída de Lucifer demuestra que incluso en un entorno perfecto puede surgir orgullo. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La corrupción comenzó internamente. No fue un defecto de diseño. Fue una decisión. Y eso nos lleva directamente al corazón humano. La historia de Adán en Génesis 3 no es un evento aislado. Es un eco de una rebelión anterior. La serpiente susurra lo mismo que resonó en el corazón de Lucifer. Seréis como Dios. Génesis 3:5. El mismo deseo. La misma ambición. La misma ilusión de autonomía absoluta. Si hubo un mundo anterior marcado por orgullo, y luego el hombre repite ese patrón, entonces la historia no es simplemente biológica. Es moral. Es espiritual. Es relacional. La humanidad entra en escena en medio de un conflicto preexistente. No somos espectadores. Somos participantes. Y eso redefine completamente la pregunta inicial sobre los dinosaurios. Tal vez la razón por la cual la Biblia no se enfoca en eras prehumanas es porque el centro del relato no es la cronología, sino el propósito. El propósito es este: restaurar lo que la rebelión rompió. Colosenses 1, 16-17 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Cristo no es una figura tardía en la historia. Es el fundamento mismo de la creación. Y Colosenses 1:20 añade: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas.
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Observa la frase, todas las cosas. No dice solo las personas. Dice todas las cosas. Eso sugiere que la redención tiene un alcance cósmico. Romanos 8, 19-22 profundiza aún más. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime. Eso implica que algo está fuera de su estado ideal. Si hubo una fractura cósmica anterior, y luego la caída humana intensifica la ruptura, entonces la historia entera del universo es una historia de tensión entre diseño y desorden. Pero aquí está la esperanza. Dios no abandona lo que crea. Apocalipsis 21:1 declara: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No es simplemente el fin. Es renovación. Si hubo una creación original, si hubo restauración en Génesis, si hubo redención en la cruz, entonces el patrón es claro. Dios transforma el caos en orden, la oscuridad en luz, la muerte en vida. Sea la luz. Génesis 1:3. Esa frase no es solo física, es espiritual. Se repite en la conversión. Se repite en cada vida restaurada. Se repetirá al final de los tiempos. Ahora piensa en esto desde una perspectiva existencial. Si el universo ha atravesado ciclos de creación, caída y restauración, ¿qué dice eso sobre tus propias crisis? El caos no es el final. Es el preludio de una nueva palabra divina. Si la tierra pudo pasar de desordenada y vacía a bueno en gran manera, entonces ningún vacío es definitivo. Y aquí el misterio se vuelve personal. Tal vez la pregunta nunca fue realmente sobre dinosaurios. Tal vez la pregunta era: ¿estamos solos en nuestra lucha? ¿Nuestro dolor es único? ¿Nuestro conflicto comenzó con nosotros? La respuesta bíblica parece indicar que no. Hay una historia más grande, un conflicto más amplio, un propósito más profundo. No somos el accidente de una explosión cósmica sin sentido. Somos parte de un plan eterno. Y eso nos lleva hacia la recta final. Porque después de explorar el misterio, después de examinar la teología y expandir la filosofía, necesitamos integrar todo. Necesitamos sintetizar lo que hemos visto. Hemos recorrido un camino amplio. Comenzamos con una pregunta sencilla. ¿Por qué la Biblia no menciona directamente a los dinosaurios dentro de la historia humana? Y en el trayecto descubrimos algo mucho más grande que una cuestión paleontológica. Descubrimos que la Biblia no fue escrita para satisfacer curiosidades científicas, sino para revelar el propósito eterno de Dios. Volvamos al punto de partida. Génesis 1:1 declara: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una afirmación absoluta. Dios como origen de todo. Luego Génesis 1:2 describe una tierra desordenada y vacía. Isaías 45:18 afirma que Dios no la creó en vano. Entre esos dos textos surge una posibilidad interpretativa, que haya existido un estado previo, una condición anterior, incluso una ruptura. Exploramos la caída descrita en Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 14-15. Vimos que Jesús mismo dijo en Lucas 10:18: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y comprendimos que antes de la humanidad ya había conflicto espiritual. Eso nos permitió considerar que el relato de los 6 días podría entenderse como un proceso de restauración, no necesariamente como la primera existencia material absoluta del planeta. En ese marco, los dinosaurios podrían pertenecer a una etapa anterior. Una era cerrada. Un capítulo previo. Un mundo que terminó antes de que comenzara la historia humana. Pero aquí es donde debemos ser equilibrados. La Biblia no afirma explícitamente la existencia de una era preadámica poblada por criaturas extintas. Tampoco la niega de forma directa. Lo que sí afirma con claridad es el propósito del hombre. Génesis 1, 26-27 declara que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Romanos 5:12 explica que la muerte humana entra por el pecado. Efesios 1:4 enseña que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Hebreos 2:16 subraya que Cristo vino a socorrer a la descendencia de Abraham, no a los ángeles. Eso significa que el foco bíblico es inequívoco. La historia central no es la de los reptiles gigantes. Es la de la redención humana.
Incluso cuando el libro de Job menciona criaturas imponentes como Behemoth en Job 40 horas y 15 minutos y Leviatán en Job 41:1, el objetivo no es describir una era jurásica, sino revelar el poder y la soberanía de Dios. El mensaje constante es este: Dios es el Creador. Dios es el Señor. Dios es el Redentor. La posible existencia de eras anteriores no debilita la fe. Si se entiende correctamente, puede ampliarla. Porque muestra que el plan divino no es improvisado. Es vasto. Es profundo. Es eterno. Si el universo tiene millones o miles de millones de años, eso no reduce la grandeza de Dios. La magnifica. Salmo 19:1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuanto más amplio el cosmos, mayor la gloria. Pero no debemos perder el centro. El centro no es la antigüedad del universo. Es la cruz. Colosenses 1:20 afirma que por medio de Cristo Dios reconcilia todas las cosas. Apocalipsis 21:5 declara: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La historia no se dirige hacia la extinción definitiva. Se dirige hacia la restauración total. Así que, al sintetizar todo lo que hemos visto, podemos afirmar varias verdades firmes. Primero, la Biblia no fue diseñada como un manual científico, sino como una revelación espiritual. Segundo, es posible armonizar ciertos descubrimientos científicos con interpretaciones bíblicas responsables sin comprometer la autoridad de la Escritura. Tercero, el silencio bíblico sobre los dinosaurios dentro de la historia humana no es una omisión problemática, sino una indicación de prioridad temática. Cuarto, la narrativa bíblica gira alrededor del conflicto entre rebelión y redención. Y quinto, el propósito final de Dios no es explicar el pasado geológico, sino restaurar la relación eterna con su creación. La pregunta que comenzó como curiosidad termina siendo existencial. Porque si Dios ha manejado eras enteras, si ha permitido y juzgado rebeliones cósmicas, si ha restaurado lo que parecía perdido, entonces también puede restaurar una vida, un corazón, una historia personal. La síntesis no es simplemente intelectual. Es espiritual. Y ahora estamos listos para el cierre. Porque toda reflexión profunda necesita terminar no solo con información, sino con contemplación. Hemos llegado al final del recorrido, pero no al final del misterio. Comenzamos preguntándonos por criaturas gigantescas que una vez caminaron sobre la tierra. Terminamos contemplando un plan eterno que abarca cielos, eras y redención. Tal vez esa era la intención desde el principio. Porque cuando uno se acerca a la Escritura buscando respuestas técnicas, suele encontrar algo más profundo: propósito. La Biblia no guarda silencio por ignorancia. Guarda silencio por enfoque. Su mensaje no es: así funcionaron todas las eras geológicas. Su mensaje es: así funciona la gracia. Y eso cambia todo. Si hubo un mundo anterior, Dios sigue siendo soberano. Si no lo hubo, Dios sigue siendo soberano. Nada altera esa verdad. Salmo 90:2 declara: Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de los montes, antes de la tierra, antes del tiempo que podemos medir, Él es. Esa es la base firme. El universo puede expandirse. Las teorías pueden cambiar. Los descubrimientos pueden multiplicarse. Pero la identidad de Dios no se mueve. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El mismo. Eso significa que el Dios que pudo haber creado eras enteras antes de nosotros. Es el mismo Dios que escucha una oración susurrada en la madrugada. El Dios que pudo haber permitido la caída de Lucifer. Es el mismo que promete en Apocalipsis 21:4: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Observa la progresión. Si hubo muerte antes del hombre, fue parte de un orden distinto. Si hubo muerte después del hombre, fue consecuencia del pecado. Pero al final, no habrá muerte. La historia no termina en extinción. Termina en restauración. Y eso nos devuelve al principio. Sea la luz. Génesis 1:3. Esa frase no solo marcó el inicio de una etapa en la tierra. Es una declaración que atraviesa toda la Biblia. Luz en medio del caos. Luz en medio de la rebelión.
luz en medio de la oscuridad humana. Juan 1:5 lo expresa con claridad. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron. Ese es el mensaje central. Si hubo eras que terminaron, no terminaron fuera del conocimiento de Dios. Si hubo criaturas que desaparecieron, no escaparon a su soberanía. Y si hay preguntas que aún no podemos responder con absoluta certeza, tampoco escapan a su verdad. Deuteronomio dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay misterios que permanecen en el ámbito divino, y hay revelaciones suficientes para vivir con fe. Tal vez nunca sepamos con total precisión cómo encajan todos los detalles del pasado remoto, pero sí sabemos algo con absoluta claridad. Fuimos creados con propósito. Fuimos buscados con amor. Fuimos redimidos a un precio infinito. Eso es lo esencial. No estamos aquí por accidente. No somos el producto sin sentido de procesos ciegos. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya. Eso significa intención, diseño, voluntad. Si Dios pudo transformar una tierra desordenada y vacía en un mundo lleno de vida, puede transformar cualquier historia humana. Si pudo iniciar una nueva etapa después del caos, puede iniciar una nueva etapa en cualquier corazón. Y quizá esa es la verdadera respuesta escondida detrás de la pregunta original. Los dinosaurios pueden fascinar. Las eras pueden intrigar. Las teorías pueden debatirse. Pero lo eterno es esto. Dios crea. Dios permite libertad. Dios enfrenta la rebelión. Dios redime. Y finalmente, Dios restaura. La última palabra no la tiene el caos. La última palabra no la tiene la muerte. La última palabra no la tiene la extinción. La última palabra la tiene Dios. Y si Él sostiene el universo desde antes de los montes, también sostiene tu historia. Ese es el misterio más grande. Y también la esperanza más profunda. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.